De la dirección política de la Fuerza del Pueblo, diputado, ha dirigido los gremios magisteriales del país, también gobernador provincial, que a propósito de gobernador, recordamos ahora a propósito de Noel, que se cumplieron, ¿cuántos años? Eso fue en el 2007, sí. Bueno, al 2024 son 17 años. Usted era gobernador y usted estuvo ahí, recordamos nosotros. Eso fue cuando Olga. Olga y Noel, no, porque llegaron juntos. Porque vinieron juntos. Vinieron juntos. Pero aquí realmente que afectó fue Olga. Fue Olga. Mira, yo recuerdo que nosotros, aquí en esa vez, no murieron centenares de personas, porque la verdad que la defensa civil juega un rol, juega un papel extraordinario. Y en ese momento la gobernación, la defensa civil, las Fuerzas Armadas estaban muy bien ligados. Cuando venía un fenómeno, la defensa civil tiene, me imagino porque está la misma persona, ahí esta área, organizado todos los lugares vulnerables, junta de vecinos en todos los lugares vulnerables y una conexión con ellos. Cuando ocurre un fenómeno, va a ocurrir un fenómeno, siempre hay un contacto directo con ellos. Y en esa oportunidad que sabíamos lo que estaba ocurriendo, teníamos una comunicación permanente. Yo recuerdo que yo me voy a la casa como a eso de las 11:30 a las 12 de la noche, porque se nos había anunciado que la presa se estaba llenando. La presa generalmente, no domino tanto el dato, pero creo que son 350. No, 328. Metros cúbicos. 350. Bueno, yo digo 300 metros cúbicos por segundo de agua que recibe la presa. Que recibe la presa. Sí. De repente comenzó la presa a crecer y nos dicen que cuando llegue a 500 metros cúbicos ya comienza a haber problemas en la parte baja, porque ya hay una cantidad de agua que sobrepasa, y entonces la cuota que tiene la presa del 327 punto tanto, sí, casi 28. Si la presa le falta mucha agua no hay problema, pero había estado lloviendo y la presa estaba en una cuota alta. Llegó un punto que tenía que haber un desagüe. Que no se esperaba esa cantidad de lluvia. No, entonces ¿qué pasa? Que cuando llega a 500 dan la alarma y nosotros estamos viendo la alarma y activamos toda la junta de vecinos y todas las cosas. Y cuando una hora después pasó a 800 metros cúbicos por segundo lo que estaba llegando. Y de repente pasó de 900 a 1000, a 1200 y hubo que soltar la presa de repente. Y eso fue como de noche, ¿verdad? Eso fue en el 7, de noche. No, yo te digo, yo me fui a las 11 de la mañana, de la noche a mi casa. Y la presa habíamos anunciado ya y nosotros habíamos dado la alarma y habíamos autorizado a las Fuerzas Armadas y la Defensa Civil a que sacaran a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, de Rafael y del hoyo de Bellavista, como le llamábamos. Y entonces cuando estoy en mi casa, que a las 2:30, 1, comienzo a pegar los ojos, me llaman como a las 1:30, que la presa está acabando, que hay un desastre extraordinario. Bajé, yo recuerdo, y llegué, bueno, Corazán, ahí estaba Hanley, en Corazán, el agua estaba ya en el segundo piso, Hanley estaba arriba, porque se quedó despachando desde ahí, estaba arriba en el segundo piso. Y cuando yo llegué ahí a la tabacalera, al parqueo de la tabacalera, hacia allá, es una cosa increíble, yo me engranojé. Ya el puente viejo estaba tapado de agua. Es una cosa extraordinaria. Yo dije, van a morir aquí centenares de personas. Recuérdense que en La Joya el agua llegó hasta la iglesia San José y que para sacar la gente habían que usar jet ski dentro de la calle para desalojar la gente que estaban arriba de los techos. La escuela ya que y Rafael, recuérdense que eso se fue. Sí. El reservorio de agua que había en Rafael, casi a la entrada del barrio de Rafael, apareció en la parte de atrás, después que pasó, apareció en la parte de atrás del barrio de Rafael, que lo arrancó de raíz. Lo que ocurrió aquí era para que murieran centenares, miles de personas. Y gracias a estar pendiente al trabajo de la Defensa Civil, de la Gobernación, de las Fuerzas Armadas, aquí los males fueron menores. Que ese trabajo, vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, que yo sé que estamos todos, igual que usted, ansiosos de recibirlo. Gracias. Café Santo Domingo, ya yo lo mejor extrañando. De lo nuestro, no, está aquí.
en dos presentaciones, el tapa roja y el verde. Rojo es tradicional y el verde el descafeinado. Que recordamos que los numeritos del presidente Fernández no estaban tan buenos, y en base al trabajo que se hizo, eso llevó a la población a que reconociera precisamente esa labor de ustedes, los funcionarios, para salvar vidas y también para responder a todas esas necesidades. Sí, eso elevó los números del presidente. Así es, porque tuvimos que darle asistencia a todas esas personas que se había llevado el río. La mayoría le buscamos casas alquiladas, le alquilamos casas y se la pagaba el gobierno, la mensualidad de las casas, le dábamos comida y el habituallamiento. O sea, nosotros nos pasamos todo ese tiempo repartiendo colchones, abanicos, mosquiteros, sábanas, y entre otros, en seres del hogar, repartiéndole a estas personas, limpiándole las casas que estaban llenos de lodo. Y finalmente a los desalojados le hicimos un barrio en la Herradura, el barrio de Villa Progreso. Fueron 713 familias que nosotros alojamos ahí. Que una de las cosas, de las satisfacciones más grandes que yo tengo, haber trabajado en todo eso, pero fue cómo nosotros repartimos esa vivienda, a quiénes le dimos esa vivienda. Porque resulta que pueden haber 100 familias afectadas, pero si le van a dar vivienda, aparecen 1.200, 1.300, 1.400. Y aparece el amigo tuyo que te dice, pero mira, ayúdame ahí, aprovecha y sácame en mi casita, que yo no tengo mi casa. Todo el mundo se pone, se activa en eso. Y nosotros, junto con la Defensa Civil y con las iglesias, yo me ingenié el tema de las iglesias, involucré a la Iglesia Católica y a las iglesias evangélicas con nosotros, con la gobernación, y comenzamos, y la Junta de Vecinos de esas localidades. Hicimos un levantamiento primero y después una depuración. Llamamos al padre, llamamos al pastor y descubríamos, sí, esas personas vivían ahí, pero era una sola casa. Pero ahí vivía la mamá y vivía una hija que tiene 2 hijos. Pero vivía en esa casita. Pero ya la que tenía 2 hijos estaba pidiendo una casa para ella y la mamá estaba pidiendo una casa para otra. Y el que tenía la casita alquilada, que se fue a la casa, pero tú no la vivías, también quería una casa. Quería una casa el inquilino y quería una casa el propietario. El propietario. Finalmente hicimos una depuración de tal manera, todavía el último día, el día antes de la inauguración, sacamos 6 o 7 personas que descubríamos que era una trampa, era un fraude. Y cuando se entregó, ahí se entregó de la mejor manera, de tal manera que no hubo un solo escándalo de una persona que dijera que tomaron en cuenta a fulano y que a mí no, y que le dieron a fulano y a nosotros no. Ustedes recordarán, y la gente no se acuerda que ahí se hizo un barrio, como yo les dije, 713 viviendas, en la Herradura, se llama Villa Progreso, creo que se llama Villa Progreso, para socorrer a esas personas. La memoria histórica, ¿no? Hay que mantenerla. Pero hay otra cosa, ya que estamos en el tema de la gobernación, que son de mis satisfacciones. A mí me llaman un día, estoy en la gobernación, que el liceo que habíamos inaugurado, el presidente Fernández había inaugurado en Carlos Díaz, se estaba agrietando, se había agrietado y que estaba temblando y que había que suspender la docencia porque eso iba a colapsar en cualquier momento. Yo hacía unos desayunos en mi casa, creo que eran los lunes, con el jefe de la policía, de las Fuerzas Armadas de la Segunda Brigada, de la Segunda Región que estaba aquí en la Fortaleza San Luis, entre otros militares. Hacíamos un desayuno cada 15 días, pasábamos revistas al problema de la delincuencia y a otros temas. Y ese día, cuando me llaman, estamos ahí y decidimos ir todos con la Defensa Civil y subimos a Carlos Díaz. Cuando vamos al liceo, efectivamente, vemos, digo, no, aquí no se puede dar docencia. Y realmente cuando estamos ahí, el liceo se mueve, y vuelve y se mueve, y había un empresario que estaba con nosotros ahí, dice, muéranse ustedes, pero yo me voy de aquí. Y cuando nos salimos del liceo, la gente nos dice que también en el barrio, y comienzan a enseñarnos, caminamos por Carlos Díaz, y comienzan a enseñarnos que las casas que habían estado agrietadas y que se pasó la noche entera temblando. Ahí eso fue al mediodía, ahí hablo como estamos con el jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, ahí yo y Defensa Civil, tomo la decisión de que esa persona había que sacarlo esa misma tarde, a todos había que sacar.
Lo sacamos, lo llevamos a un polideportivo de Tamboril y esa misma noche se derrumbó Carlos Díaz. Carlos Díaz, ustedes recuerdan que todas las viviendas quedaron bajo tierra, todas. Y la mitad quedó afuera, un pedazo todavía. Ustedes van a Carlos Díaz y encuentran pedazos de casa. Que todo se derrumbó ahí en Carlos Díaz y no hubo un solo muerto. Y lo mismo hicimos con esa gente, le alquilamos vivienda, lo teníamos en el polideportivo, hasta que le alquilamos vivienda, le suministrábamos comida, alimentación. Compramos unos terrenos en Carlos Díaz e hicimos las viviendas de cada familia que se le fue la vivienda. Y en Carlos Díaz hay un barrio que se llama así Carlos Díaz, donde viven todas esas personas. Esas son las satisfacciones que te dan a ti de ser funcionario, porque realmente aquí hay mucha gente que pierde los estribos, pierde la cabeza cuando lo hacen funcionario y se creen que son la gran cosa y andan atropellando y atropellando gente y no se dan cuenta que cuando a ti te designan en una función pública es una oportunidad que a ti te dan, una oportunidad que te dan para tú servir, para tú ayudar. ¿Dónde se sintió usted más realizado como funcionario del Estado? ¿En la gobernación Fomper? Porque ahí tengo muy buenos recuerdos también de gestiones suyas. En la gobernación. En la gobernación. Pero en Fomper, aquí en este país eso no se toma mucho en cuenta. Pero en Fomper yo quise hacer que el Estado se respete, que se respeten las instituciones del Estado. Cuando yo llego a Fomper que recibía 850, 830 millones de pesos todos los años. Cuando yo llego como en marzo, por ahí, el presupuesto es de 321 millones de pesos. ¿Y qué pasó aquí? Yo llego en el 11 y en el 2001 se creó la ley que crea el Fomper. Habían pasado entonces 10 años de Fomper y yo cada vez que voy a una institución busco su origen, trato de hacer un escrito con todo lo que encontré y después con todo lo que se va pasando y haciendo. Tú vas a la gobernación y hay unas memorias, deben estar ahí, si no yo las tengo, de todo lo que hizo la gobernación en la gestión mía, todo lo que se inauguró, en todo lo que intervenimos y eso. Yo siempre he tenido esa previsión. Y entonces cuando voy a Fomper, contrato a un equipo de profesionales de altísimo rendimiento, donde estaba Cristian Reina, de Fondesa aquí, encabezando ese equipo, y vamos a ver cuán beneficioso ha sido la capitalización de Molinos Dominicanos, ¿verdad? Que ahora es Molino de los Amas, de la Tabacalera, de Eje Jaina y Eje Itabo. ¿Qué beneficio había tenido para el país? Cuando comienzo a estudiar todo eso y a ver la ley, a estudiar todo eso, me doy cuenta entonces de cómo se estaba manejando la situación ahí. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué yo me encuentro? El señor Marcos de la Rosa, que era el presidente de AES Andrés, que era la empresa socia del Estado de AES, ¿cómo se llama? AES Dominicana. AES Dominicana. Sí. De AES Dominicana es el socio, si él tiene 49 puntos, casi el 50%, y nosotros el otro 50%. Me encuentro que ese señor es el presidente de AES Andrés y es el presidente de AES Dominicana, el mismo presidente. Y cuando veo, en el mismo edificio donde está AES Andrés, está en el mismo edificio, en la misma planta, están las dos instituciones. Y yo, ¿quién le paga a quién? O sea, él cobra, el señor Marcos de la Rosa cobra por AES Andrés o cobra por AES Dominicana. O sea, ¿cuáles son los empleados? Y yo comienzo a averiguar qué pasa ahí. Pero me doy cuenta que en ese año la Cámara Americana de Comercio había declarado a AES Andrés como la empresa más eficiente del año, a AES Andrés. Y resulta que Eje Itabo había quebrado ese año, había perdido un dinero. Como es esto, tú diriges aquella y aquella es la empresa del año, tiene los mayores niveles de utilidades y dirige esta y esta quiebra. Cuando me doy cuenta es un bypass que hay
dejaron de producir energía en Itabo para comprarse la AES Andrés. Dejaron de producir, bajaron la producción. Cuando yo averiguo qué pasó aquí. No, que Medio Ambiente dijo que nosotros estábamos contaminando el ambiente y nosotros bajamos a la mitad de la producción. Entonces el contrato que teníamos con el Estado de los kilovatios, entonces se lo compramos a AES Andrés, pero se lo compramos más caro a AES Andrés, porque ya tenemos un trato con el gobierno a tanto, le compramos ese precio a AES Andrés para vendérselo a un precio más caro, cosa. Entonces 800 millones que teníamos de utilidades hasta julio se fueron y perdimos dinero. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, digo, esto es una barbaridad. Y entonces cuando nos metemos a analizar los estados de cuenta de AES Jaina y AES Andrés, nos damos cuenta que había un desfalco de 10.000, de lo que nosotros pudimos demostrar con sus propias contabilidades, las contabilidades de ellos, que había una estafa de 10.500 millones de pesos. Yo no quise someter eso. Yo en principio hablé con ellos y lo que quería era corregir todo eso. Entonces yo les decía, mire, yo soy el dueño, el representante del 50% de las acciones de esa empresa. Y usted me está haciendo negocio a mis espaldas, obviando el socio que tiene el 50%. Y tú tienes un 13%. Por ejemplo, el administrador que era socio de esa empresa tenía 1%. Tú tienes un 13%. Nadie te va a ti a aprobar nada por encima de ti que tiene un 10, un 13. Entonces yo tengo un 50%. Y tú me tomas decisión para engañarme, para que el negocio pierda, al margen mío. Digo, eso yo no lo acepto. Yo no sé lo que pasaba con los anteriores. Pero en mi gestión yo espero que nos sentemos a discutir la política de la empresa. No me hicieron caso, me obviaron, no querían recibir a mi personal, porque como ellos son empresarios, y lo que se estila es que una gente, un profesorcito de Santiago que viene, no puede estar reclamándome ni diciéndome a mí. Yo se lo advertí. Y entonces me metí a estudiar lo que había. Y terminé sometiéndolo, ¿verdad?, a la justicia. Cuando ya yo salía del cargo, que yo iba a salir del cargo, pero no solamente que lo sometí a la justicia, es que ellos fueron condenados. Por ejemplo, Jaina fue condenado por un tribunal internacional de 5 cosas por las que yo lo sometí. El gobierno se puso de acuerdo con ellos, porque ya no podían quitar la querella, porque ya se había empoderado un tribunal internacional. Cuando fueron a quitar la querella, no, el tribunal internacional dice, no, ya nosotros estamos apoderados, eso hay que fallarlo. Entonces ellos solamente, el Estado Dominicano reclamó un elemento de los 5, uno de los más suaves para ellos. Y por ese elemento, a Jaina lo condenaron al pago de $60 millones al Estado Dominicano, por uno de los 5 elementos. Es decir, yo lo que quería era realmente hacer entender a los empresarios que si el Estado es el dueño del 50% de las acciones, tú no puedes tenerme 100 millones en una cuenta de dólares, de mi dinero, de dinero del Estado, y tú haciendo negocio con los 100 millones de dólares en banco, porque tú coges dinero prestado para tus negocios privados sobre la base de los 100 millones del Estado que tienen. Eso hacían muchísimas otras cosas. Y yo entendía que eso había que enderezar. Y ellos entonces pulseamos, porque ellos entendieron que como esta gente viene a darnos orden a nosotros. Finalmente tuvieron que hablar conmigo, tuvieron que sentarse conmigo, fueron condenados y el Estado se desinteresó de eso. Pero yo lo que quería era decirle a los empresarios, decirle a todo el mundo que también hay gente que tiene dignidad y que el Estado, nosotros debemos velar. Que si a ti te ponen a dirigir en el Estado y a manejar unos recursos del Estado dominicano, tú tienes que ser responsable con eso. A mí me ocultaron, a mí me revisaron de pe a pa, de arriba a abajo, mi vida pública, privada y cosas, porque me iban a dar. De hecho, salieron a los medios de comunicación y dijeron que yo soy abogado, yo me iba a ganar unos cuartos, que ese era un asunto para eso. Se sentaron conmigo a ver qué era lo que yo quería y yo les reiteré, yo no necesito dinero, solo. Yo quiero juntarme con usted, pero solo. Lo hicieron ambos directores de las 2 empresas. Vamos, solo. Y que, mire, lo felicitamos, te ha hecho un asunto, pero ¿y ahora qué hacemos? No, yo lo que quiero es que se respete esto, que el Estado, yo soy el representante del Estado, yo tengo que defender esta parte, eso es lo único que yo quiero.
Lo que se hizo en el pasado yo no sé, pero en mi gestión de aquí para allá tenemos que trabajar de esta manera. Eso fue lo que hice. Continuamos conversando con el profesor José Izquierdo de la Dirección Política Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el profesor Leonel Fernández Reina. Un partido que ha ido en crecimiento, lo vimos a usted hace unos días recibiendo al regidor y ex PLDista, nuestro amigo Tejada, Odalis Tejada, que pasa con su equipo a formar parte. Y le preguntábamos si él reservó la respuesta, porque hay otros también que han renunciado al PLD. Está previsto que en los próximos días también haya juramentación aquí en Santiago de otros renunciantes, sí, profesor. Sí. O sea, que va para allá. Sí, sí. Cristian. No. No, porque no es Cristian nada más. No es hay otros renunciantes que son regidores. Pero en la cabeza. Que son regidores, que son dirigentes importantes, que fueron candidatos importantes a ese partido, que están en conversación con nosotros y pudieran dar el paso en los próximos tiempos. Hay que acostumbrarse a que eso va a ocurrir, porque yo siempre he dicho que los partidos políticos son seres vivos. Son seres vivos como somos nosotros, pero seres sociales, no individuales, no personas. Y como tal, eso un día nacen, se gestan, ¿verdad? Nacen, se desarrollan, dan sus frutos y cuando comienzan a morir, mueren, terminan muriendo. Ya le pasó al PRD, partido el más viejo, formado en el 39 del siglo pasado. Ya le pasó al Partido Reformista, que es el partido que más a tiempo ha estado en el poder, y el PLD se encamina a eso, sacó un 38, bueno, de sacar un 62, bajó a un 38, ahora baja a un 10, y cuando eso ocurre, es como cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, cuando comienza a bajar, eso ley de la gravedad. Eso no lo detiene nadie. Entonces, la matriz, nosotros salimos de ese partido, del Partido de la Liberación Dominicana, igual que el PRD, que muere el PRD, pero retoña en el PRM, el PLD retoña en la Fuerza del Pueblo y en los próximos años ustedes verán que aquí la confrontación va a ser entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Todos los resultados que hemos estado viendo en evidencia de que el gran líder del PLD era Leonel Fernández. Sin duda. Recuérdate que el gran líder del PLD era Juan Bosch. Juan Bosch, en el 94, el candidato a la vice fue Leonel Fernández de Juan Bosch. Y esos son ya una posición sucesoral. Yo fue el segundo en ese evento. Y luego, entonces, Leonel Fernández se convierte en el candidato. Se convierte en el candidato elegido en unas votaciones internas en el partido. Por lo tanto, ya no era el vicepresidente, el pasado es vicepresidente, sino que en un evento interno es escogido para ser el candidato. De manera que es un avance ya de que el PLD lo está viendo como el líder sucesor. Se convierte en presidente de la República. En el Congreso Juan Bosch de 2001, entonces es escogido a unanimidad, sin que nadie aspirara, es escogido como el líder del PLD. Escogido como el líder porque él se escoge para ser el presidente del partido. Quien preside es el líder, ¿verdad? Y entonces él, Leonel Fernández, bajo su mandato, gana el 2004, gana el 2006, gana el 8, gana el 10, gana el 12, gana el 16. Y cuando Leonel Fernández sale del partido, entonces el partido también sale del gobierno. Es decir, Danilo Medina lo lleva a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Cuando Leonel sale de ese partido sale del gobierno. Y ahora lo que estamos evidenciando, se está evidenciando es que realmente el líder de ese partido lo fue siempre. Bueno, un partido tiene muchos líderes, pero el gran líder de ese partido realmente lo fue Leonel Fernández. ¿Qué es lo que está pasando en Puerto Plata, profesor? Con la Fuerza del Pueblo se está pidiendo la intermediación de la dirección política del partido para evitar divisiones. Se habla de salida de entre 8 y 10 miembros de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Parece que hay unos conflictos internos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, cuando los partidos se están construyendo,
y hay liderazgo. Eso está pasando en todas las provincias, pasa en todos los partidos. O sea, recuérdense que los partidos políticos están formados por personas, y un partido político son asociaciones, agrupaciones, grupos con intereses a veces encontrados, y que lo que hace un gerente, por ejemplo, a mí que lidero en el caso de Santiago, lo que me toca es lidiar con intereses encontrados muchas veces entre sectores o grupos del propio partido. Eso ocurre en todos los partidos políticos, ¿verdad? Entonces eso es lo que se gerencia y se busca la forma de que las cosas lleguen a su nivel. Cuando yo fui diputado, en el 98, me extrañó que el PRD, como partido, se llamaba un partido de izquierda, ¿verdad? Un partido moderado, tenía a Fafa Tavera, que fue mi compañero diputado, pero tenía al general Hilario, que fue jefe de las Fuerzas Armadas. Un general, fue jefe de las Fuerzas Armadas, se llamaba Hilario, ahora no recuerdo, era un general icónico. Pero tenía también, creo que a Elías Wessing Chávez, que viene de la derecha, ¿verdad? De PQDC. Tenía a Rijo, que es de presupuesto, que su papá fue general, recuérdense de eso. Un hijo de un general. Y yo veía cómo en ese partido muchas veces, con Fafa Tavera de este lado, y con otro, con Aristi, que fue de la Revolución de 65. Héctor Aristi. Héctor Aristi, que venían de la izquierda. De la izquierda. Y otros, Torres, que venía del PCT. Cómo estaban en el mismo partido y cómo votaban en un hemiciclo cuando habían posiciones, ¿verdad?, que no eran encontradas. Y sí, ¿cómo se maneja esto? Decía yo. Es decir, ¿cómo tú manejas una organización política que tiene gente de pensamientos diferentes? Pensamientos muy conservadores, pensamientos progresistas. Entonces en un partido político ocurre eso. Y cuando eso ocurre, van a ver, porque hay posiciones encontradas, lo van a ver. Lo que hay que ver es cómo ese partido maneja eso, cómo ese partido hace que se conviva, porque hay otros intereses comunes que nos unen. Hay cosas que nos desunen en un momento determinado, pero hay muchas otras cosas que nos unen. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lo que nos une y no a lo que nos desune para mantener la coherencia, la cohesión del partido político? Y no debiera aprovecharse, ahora que ustedes están en Congreso, de la renovación misma del partido, porque las direcciones fueron electas de manera tal que no hubo esa apertura para muchos, los cuales estaban interesados en ser parte de la dirección, y otros que han llegado. O sea, no debe haber una reestructuración. Sí, que lo va a haber. Ya el mismo crecimiento como partido. Sí, es que mira, cuando nosotros salimos, mira cómo ocurren las cosas. Nosotros salimos, ¿verdad?, en octubre de 19. Ya cuando los candidatos, incluso, cuando nosotros no salimos el 20 de octubre, ya los candidatos, no recuerdo, porque los candidatos a síndicos, que las elecciones eran en febrero, tenían que estar depositados ya en noviembre. Cuando nosotros salimos ni siquiera pudimos llevar candidatos propio como partido a sindicatura y a regiduría. Tuvimos que inscribirlo por el Partido Reformista, por la Fuerza Nacional Progresista y por otro partido, porque no lo éramos. Porque ya estábamos a la vuelta de unas elecciones. Ahora, ¿cómo quedamos? Bueno, en Santiago, te voy a decir, ¿cómo quedamos? Bueno, Izquierdo era el vicepresidente del PLD, era el hombre que había trabajado siempre con el presidente Fernández. Entonces, automáticamente, ¿quién va a liderar en Santiago? Bueno, va a liderar Izquierdo, vas a ser presidente de la provincia, que es la persona que tiene más cercanía con el presidente de dirección, en el tema de la dirección, y paso yo. ¿Quién pasa a dirigir el municipio de Santiago? Bueno, en el caso, muere Monchi Rodríguez, Hanley Otaña era vicepresidente del PLD y pasa a ser presidente del PLD. Como él era presidente del PLD en Santiago, a irse a la Fuerza del Pueblo, entonces lo lógico es que Hanley Otaña entonces presida el municipio, ¿verdad? Y así ocurrió. Raúl Martínez, que era uno de los principales dirigentes de la circunscripción 1, pasa al 1, y así se conforma un partido político. Ahora, en la fase que estamos hicimos un primer congreso en medio de procesos electorales, en medio de una pandemia, tuvimos que hacer un congreso de manera virtual
para conformarnos. Es la primera vez que salimos de procesos electorales y ahora tenemos un respiro para reconstruir, reorganizar el partido. En esa fase estamos. Estamos en la fase de la discusión de los problemas estatutarios, de los problemas de principio, de nuestra política internacional, del tema de mujer, de género, qué sé yo. Todas esas cosas para incorporarlo a nuestros estatutos, en discusión con la sociedad. Inmediatamente salgamos de este congreso que hemos llamado Franklin Almeida, vamos a pasar a un segundo congreso, que es un congreso elector. Ese congreso elector es donde realmente entonces se va a votar por quién va a ser el presidente en la provincia de Santiago, quién va a ser en el municipio y quién va a ser en las direcciones medias, etc. Es decir, va a haber una renovación completa del partido, vamos a ver quiénes van a quedar en el nuevo comité central, quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario general. Eso se va a decidir en el Congreso Manolo Tavares Justo, primer Congreso elector Manolo Tavares Justo, que será ya a principio mediado, después del primer trimestre del año que viene. Ahora que usted menciona política internacional, vemos que el Partido Fuerza del Pueblo mandó una línea a todos sus legisladores a votar en contra de este proyecto que parece que va a reducir las aguas territoriales de la República Dominicana. ¿Cuál es la postura partidaria sobre este tema? Pero mire, hermano, tú tienes, un país tiene un territorio, ¿verdad? Territorio donde hay tierra. Y ese territorio tiene un espacio aéreo. Pues se supone que encima de tu territorio ese espacio aéreo te pertenece. Entonces, como los países llegan hasta donde están sus fronteras. O sea, el país de nosotros hacia el oeste llega hasta donde está la frontera con Haití, de ahí para allá es Haití. Pero cuando se trata del mar, cuando tocamos el mar, entonces nosotros tenemos una frontera marítima. O sea, que internacionalmente se reconoce tantas millas náuticas o tantos kilómetros, para que lo entendamos mejor, es tu frontera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que nosotros queremos donarle a Holanda, a los Países Bajos de Holanda, queremos donarle nuestro espacio marítimo. ¿Qué diablo tiene que ver Holanda, o tiene que ver Bélgica, o tiene que ver Noruega con esta zona de nosotros, para nosotros regalarle nuestro espacio? ¿Qué pasa ahí? ¿No hay alguna negociación? Debe haber una negociación por debajo de la mesa. Es lo único que justifica que eso se dé. Porque yo, como yo te decía ahorita, para que tú vas al Estado, tú vas a defender frente a los empresarios, y tú eres funcionario del Estado, tú vas a defender el Estado. Tú vas a defender el gobierno. Entonces, si yo soy funcionario del gobierno, yo tengo que ir a defender mi espacio territorial, tengo que defender mi espacio aéreo y tengo que defender mi espacio marítimo. ¿Por qué yo tengo que cederte a ti? Que tú ni siquiera de este continente eres. Pues si tú dijeras que el conflicto con Puerto Rico, tú dices, bueno, si el conflicto con Cuba, bueno, estamos aquí, estamos en el área, pero ¿qué diablo tienes tú que estarle cediendo tu espacio marítimo a países de Europa? ¿Qué hay? ¿Por qué? A mí me gustaría que los que hicieron eso me expliquen y me expliquen a nosotros por qué tú quieres cederle tu espacio a esos países. ¿Qué te motiva a ceder los espacios a esos países cuando se supone que tú lo que debes estar defendiendo son los espacios de tu país? Bueno, se nos fue el tiempo, quedaron otros temas pendientes, será una próxima, profesor. Bueno. Gracias, José Izquierdo, de la ustedes, Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que ha estado compartiendo con nosotros el café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes de las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. A las 10, buen día.